Bienvenidos a C+, Historias que Suman. Un podcast donde compartiremos historias personales, de finanzas, contables y legales del ramo empresarial, para que apliques lo que funcione a tu propia historia. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de C+. Historias que Suman. Bueno, en esta ocasión vamos a platicarles un poquito sobre una historia que tiene que ver con identidad organizacional. Y pues bueno, esta historia está a cargo de Ana. De Ana. Muy bien. ¿No? Sí, pues les queremos platicar esta historia que tiene principio en una ciudad. Una ciudad no muy lejana, no muy lejana, muy cerquita de por acá, en donde pues nos busca un cliente para solicitarnos ayuda en un tema de rotación de personal. Okay. Y para no ser tan técnicos, la rotación de personal tiene que ver cuando pues tú contratas gente, personal para tu empresa, y te duran muy poquito y se van constantemente. Okay. Ese es el término. Okay. Entonces, bueno, nos buscan, vamos a esta primer cita y nos piden que les ayudemos a contratar gente, ¿no? Este era su asunto. Y antes de poder abordar el tema de reclutamiento, pues les preguntamos que por qué razón ellos identificaban que la gente no les duraba en la empresa. No había mucha claridad y entonces había un montón de hipótesis al respecto, ¿no? Uh-huh. Que si el transporte, que si el sueldo, que si la zona de donde estaban ubicados. Había un montón de hipótesis que todas iban por lados diferentes. Seguro entonces era un tema de prestaciones o una cosa así. No, hombre, que si yo creí lo mismo, justo lo primero que pensé, ¿no? Dije, claro, ¿cuáles son tus prestaciones? Y no, tienen muy buenas prestaciones, muy buenas prestaciones, entonces se abortó. ¿Dónde está? Exactamente. Sí, luego te cuento, para que apliques. Sí, entonces no fue el tema de prestaciones, que creo que es la primera cosa que nos preguntamos, o el tema de sueldo, es como que queremos competir con lana y no siempre es el asunto, ¿no? Yeah. Y pues bueno, revisando información y ahí un poco investigando de lo que estaba ocurriendo, el asunto tenía más que ver con una situación de identidad organizacional. Oye, pero ahí me perdí un poco. O sea, ¿cómo que revisando el asunto, o sea, ¿cuál fue realmente el mecanismo que utilizaste para revisar el asunto, sabes? Ah, claro que sí. Es que esos asuntos se revisan a través de un diagnóstico. Yeah. Y ocurre igual que ir al doctor y tú vas y le dices que te duele la cabeza y el doctor tiene que hacerte un diagnóstico, ¿no? A través de una serie de preguntas, como esta auscultación primero física y después te pregunta diferentes puntos hasta poder identificar por qué te duele la cabeza. Muy similar es acá el asunto. Entonces, se hace un diagnóstico a través, no auscultamos a nadie. Yo dije, ¿No? Sí. No, pero sí hacemos una serie de preguntas. El diagnóstico consta de conversar, así como contigo, uno a uno con todos sus colaboradores para poder sacar información. Oye, y entonces a ti en ese punto te sirve muchísimo esta parte de la psicología, porque bueno, sabemos que ese proceso de pronto se realiza con ingenieros o con alguien como un poquito más cuadrado en el tema de los procesos y que tienen un diagnóstico o que emiten un diagnóstico a través de un cuestionario, ¿no? Exacto. A ver, ¿tú qué harías en este caso? No sé, ejemplo, ¿no? Sí. Esto es diferente, ¿cierto? 100%, y esto es bien importante porque justo cuando se hace a través de un cuestionario o dicen, yo te ayudo y envían un formulario para ver qué está pasando, típico. No lo vas a sacar porque las personas entendemos o compartimos las cosas de diferente forma y a partir de sus propias experiencias, percepciones, historias, y justo la realidad es que esta parte de la psicología ayuda un montón a poder sacar la información sustancial, ¿no? Lo que realmente está impactando. Entonces te conviertes como un psicólogo empresarial, más o menos. Sí, tal cual, psicólogo organizacional. Lo que hacemos ahí es revisar
lo que le está doliendo a la empresa a través de sus empleados y viceversa, lo que le duele a los empleados a través de lo que hace la empresa. Ujú, ujú. Y así es como nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo ahí era un tema de identidad organizacional. Pero bueno, me sigue quedando como duda. ¿Qué es la identidad? Ajá. Sí, pues mira, la identidad organizacional tiene que ver con el propósito, como muchas cosas metidas ahí. Tiene que ver con el propósito de la empresa. Ujú. Pero este propósito además está a través de una historia, ¿no? Ok. Las empresas existen porque un ser humano, una persona como tú, como yo, tuvo un sueño que quiere materializar, Claro. ¿no? Ese sueño pues forma parte de una historia que va creándole la identidad como ese ente que termina siendo una empresa, ¿no? Ya. Entonces, a través de la misión, de la visión, de los valores, que Ya. al final es el propósito de una empresa, vamos creando como todo el ecosistema, que tiene que ver también con el tipo de liderazgo, cómo vas a capacitar a tus colaboradores y que sepan para qué están ahí y qué están haciendo, ¿no? Claro, claro. Digo, estoy tratando de aterrizarlo como también en mi mente de abogada, de pronto cómo lo vas seccionando, ¿no? Entonces, esto quiere decir que a través de la identidad podemos identificar, por ejemplo, cuando no se tiene un buen liderazgo o cuando, por ejemplo, no sabes ni con quién dirigirte en la empresa, o sea, ¿tiene que ver esto? Sí, la ¿Entiendo? identidad es la base Ajá, para que podamos crear además como la estructura. ya, Porque sin la base es como en cualquier familia, ¿no? Necesitamos una base para poder empezar a armar la estructura de la empresa y esto que termina siendo un organigrama y termina siendo funciones y descriptivos de puesto y procedimientos, la base está en esa identidad. ya, ya, ok. Y digo, para aterrizar esta parte, entonces, tú creaste toda esa estructura, cómo se da, ahora sí que, cómo se aterriza, ¿no? Pues justo el tema fue encontrar que el problema era la ausencia Ya, de esta identidad y con ello el sinfín de procesos que van de la mano. ya. ¿Cómo lo resolvimos? La verdad es que estamos en ese camino, Ah, pues, en este caso específico, en donde hay muchas aristas que atacar, ajá, ¿no? ajá. Desde, bien interesante porque los mismos dueños, los fundadores de la empresa, no tenían mucha idea del impacto que tiene hacia los colaboradores entender el por qué la empresa y el por qué Claro, estaban en esa ciudad y qué claro, buscaban de esa ciudad. claro. En- Súper, súper interesante porque además, pues que esta historia continúa, ¿verdad? Y va a sí. continuar por mucho tiempo. Y que, digo, me quedan claros varios puntos. Punto número uno, no necesariamente el foco rojo que nos está detonando tiene que ver per se con el foco rojo, ¿sabes? Sí, O sea, tal vez esto tiene que ver como más en un macro escenario y justo. ese solamente es un efecto secundario, Justamente, ¿no? y como yéndonos hacia una moraleja de esta historia es eso. A veces tenemos algo que nos detona que es el síntoma y yo digo, híjole, tengo alta rotación en mi empresa y yo creo que es el tema del sueldo. Y la rotación ni siquiera tiene que ver con el sueldo, ¿no? Ujú, ujú. Justamente sería como darnos cuenta que la empresa pues tiene un montón de áreas que revisar y que es bien importante tener la esencia bien clara para poder marcar las directrices para todos, ¿no? Sí, oye, pues esto es un mundo que todavía está como, em, pues en investigación y en descubrimiento, vaya, porque como empresario, y me incluyo, vaya, no te das cuenta de este tipo de cosas porque justamente quieres tapar esos hoyos, ¿no? Sabes y atender las cosas de manera inmediata y decir, no, pues lo que me está pasando necesito solucionarlo en este momento Sí, y yo necesito 20 gentes en el área operativa, sea Pedro, Juan o Francisco, sea el hermano del colaborador que tengo o el primo, la mamá o el cuñado, que eso se da mucho, ¿no? Que por cubrir esa vacante tenemos pues personal que ni siquiera tiene que estar y eso nos lleva a seguir en el círculo vicioso, sí, ¿no? una bola de nieve. Exacto. Entonces, pues bueno, aterrizando esos puntos,
qué es lo que tenemos que hacer como empresa, cómo identificamos que nuestra identidad no está siendo conocida por nuestra estructura, por nuestro equipo. Muy bien, esa es una gran pregunta, Jess, porque justo lo primero que vamos a empezar a vivir son situaciones que nos desequilibran. La rotación, la baja productividad, la ineficiencia de los procesos, la insatisfacción de un cliente final o la merma cuando tu empresa se trata de producción, pues tienes merma y de pronto no sabes por qué está pasando todo esto. Muchas de las veces lo que nos falta es esta parte de la esencia bien clara, que tiene que ver con identidad, tiene que ver con misión, visión, objetivos, valores y compartir esta historia, sobre todo, con tus colaboradores. Sí, que conozcan realmente todo, ¿no? Sí. Pues bueno, es una gran historia que vamos a continuar en otro capítulo seguramente y por ello los invitamos a que sigan esta historia de manera muy puntual, que nos compartan si están viviendo este tipo de cosas en su empresa, no solo en la parte de dirección o de liderazgo, sino en vivencia, ¿sabes qué? Si yo identifico, o más bien en la empresa que yo trabajo, no tengo ni la menor idea de lo que está pasando, no sé quién es mi jefe, me mandan 5 personas, o sea, sí. Yo recibo órdenes de Pedro, Juan y Francisco, todo ese tipo de cosas, compártanosla porque seguramente pues la vamos a ir atando cabos, ¿no? Sí. Queremos invitarlos a que sigan estos capítulos y pues bueno, nada más. Gracias por acompañarnos una vez más. Estaremos aquí dando seguimiento a esto y pues bueno, nada más. Gracias por estar en C+. Historias que suman. Nos vemos en la siguiente historia. Gracias.